hermanos aquí presentes, es para mí un gran privilegio estar entre ustedes en esta hermosa noche para saludarles, traerles saludo de los hermanos de Puerto Rico y para hablarles la palabra de Dios. En una ocasión dijo Jesús: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En esta noche estoy estrenando una Biblia, la cual he recibido de parte de nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, la cual ha sido un regalo que él me ha hecho, un regalo que aprecio en grande manera, ya que estoy ligado completamente a la Biblia, a la palabra de Dios. Muchas gracias a nuestro hermano Bermúdez por este regalo tan apreciado para mí. Esta es una Biblia que está actualizada. La última revisión fue hecha en el 1960 y esto está muy bueno porque es en el lenguaje del tiempo presente. Por lo tanto, es una Biblia actualizada. Bueno, vean ustedes, Dios es un Dios actualizador. Por eso muchas personas no han podido entender y encontrar a Dios en el tiempo en que viven, porque leen en la Biblia acerca del pasado, pero no ven las promesas que corresponden al tiempo en que ellos viven, y no pueden ver a Dios actualizando la Biblia en el tiempo en que ellos viven. Por ejemplo, Dios actualizó en cada tiempo su palabra, la Biblia. En el tiempo de Noé, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Juan el Bautista, en el tiempo de cada profeta, incluyendo al Señor Jesucristo. Porque Dios lo actualiza todo. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios vive en un eterno presente. Por eso Dios siempre es encontrado en el presente de la gente que están viviendo sobre la tierra. Y siendo así, entonces las personas necesitan actualizar o tener todo actualizado en cuanto a las cosas de Dios, porque Dios lo actualiza todo. Dios actualiza las edades, Dios actualiza los mensajeros de las edades. Cuando termina una edad, Dios comienza otra edad en su programa, y esa es una edad actualizada. Y también actualiza a cada mensajero. Cada vez que aparece un mensajero de una edad, es un mensajero actualizado. También Él actualiza las dispensaciones. Cuando concluye una dispensación, comienza otra dispensación. Es una dispensación entonces
actualizado. Y las cosas que estaban en la dispensación que ya pasó vienen a ser tipo y figura de las cosas que existen en la nueva dispensación. Por eso se puede ver que se tiene lo que se tenía en la dispensación anterior, pero todo actualizado, como dice el rey y proverbista, el sabio Salomón, que Dios lo hace todo de acuerdo a lo que ya pasó. Lo que es, ya fue en el pasado. Y Dios restaura lo que pasó, lo que aconteció en otros tiempos. Una restauración en ese programa divino es una actualización. Y actualiza edades, dispensaciones y mensajeros de edades y también mensajeros de dispensaciones. Podríamos decir que mensajeros de edades vienen a ser profetas menores y mensajeros de dispensaciones vienen a ser profetas mayores. Y de mensajeros dispensacionales tenemos a Moisés, tenemos a Jesús y tendremos al último que Él enviará para la última dispensación, que será la tercera dispensación, en donde todo llegará a la perfección, porque Dios se perfecciona en tres. Por lo tanto, conociendo, sabiendo que Dios es un Dios actualizador, nosotros tenemos que buscar y encontrar a Dios actualizado en una dispensación, luego en la edad que corresponde en esa dispensación para el tiempo en que uno vive. Si corresponde una soledad para el tiempo en que uno vive, en esa soledad, en esa sola edad, es que podemos encontrar a Dios obrando en esa edad y a través del mensajero de esa edad que corresponde a una dispensación. Pero si esa dispensación recorre sus 7 etapas o 7 edades en el tiempo en que vivimos, entonces encontraremos a Dios moviéndose de edad en el mismo tiempo que nosotros vivimos, y a través del mensajero que corresponde para ese tiempo. Tenemos nosotros que ser conscientes de estas realidades, porque de otra forma nos pasaría a nosotros lo mismo que le aconteció a la gente del tiempo de Noé y del tiempo también de Moisés y del tiempo también de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret. La gente de aquellos tiempos no comprendieron que Dios es un Dios actualizador y que Dios actualiza la Biblia, y que la Biblia en todos los tiempos siempre ha estado actualizada. Y al no comprender estas cosas, los que vivieron en el tiempo de Noé tenían muchas personas la letra, pero no tenían la Biblia actualizada para esos días, para ver lo que Dios estaba llevando a cabo en esos días y para entender lo que Dios deseaba que la gente hicieran en esos días. Y no pudieron ver que para cada etapa Dios tiene un hombre, un mensajero, al cual viene la palabra y la palabra se hace carne en él, la palabra que corresponde para ese tiempo, y se expresa a través de él, se da a conocer a través de él y se cumple a través de él lo que corresponde en el programa de Dios en esos días.
La gente del tiempo de Noé no comprendió esas cosas y no pudieron ver la Biblia actualizada en esos días. Y les aconteció lo que dijo el Señor Jesucristo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios para cumplir lo que Él ha prometido, para cumplir y para actualizar la Escritura y para llevar a cabo todo lo que el pueblo está esperando, aunque no lo entiende. Y por esa causa muchas personas, al no entender lo que están esperando, porque solamente tienen la Biblia en forma de letra, entonces no comprenden cómo, cuándo, dónde y a través de quién Dios va a cumplir esas promesas. Y si no escuchan al que Dios envía para cumplir esas promesas, para esa palabra venir en carne humana, la que corresponde, la palabra que corresponde para ese tiempo, y a través de él esa palabra expresarse, darse a conocer, mostrarle al pueblo el cumplimiento de esas promesas. Si no lo reciben, la Escritura no puede ser entendida en ese tiempo, porque hay solamente una forma para entender la Escritura y un tiempo para entender la Escritura, y es el tiempo de su cumplimiento y a través de aquello o de aquel en el cual se esté cumpliendo. Por eso la gente del tiempo de Noé, siendo ignorantes a estas cosas, perdieron la oportunidad de escapar de los juicios divinos que estaban allí presentes en aquel tiempo. La humanidad había llegado al tiempo del juicio divino y no lo sabía, porque no es solamente leer la Escritura, no es solamente tener una religión, no es solamente decir yo tengo una religión, yo asisto a tal o cual religión o secta religiosa, sino lo importante es tener la Biblia actualizada. Y la Biblia estaba actualizada en los días de Noé, en un hombre y a través de un hombre. Aquel hombre era la palabra, era la Escritura en carne humana. Por eso él podía comenzar a decirles: el tiempo del juicio divino ha llegado, va a acontecer un diluvio y va a destruir toda carne que hay, toda vida que hay sobre la tierra. Así ha dicho Dios, porque él, siendo el profeta de Dios para aquel tiempo, en él, a él vino la palabra para aquel tiempo y en él estaba encarnada esa palabra. Él era el único que tenía la revelación divina para darla a conocer, aunque era inconcebible a la mente humana. Nunca antes nadie había anunciado algo como eso, y nunca antes había acontecido algo como eso, mientras o desde que los hombres estaban sobre la tierra. Pero siendo la palabra encarnada, lo que él hablaba era lo que Dios colocaba en su boca y en su corazón, lo cual se llevaría a cabo en esos días conforme al programa divino. Usted encontrará que las cosas que han acontecido, las cosas que Dios ha llevado a cabo, siempre las ha llevado a cabo luego de ser habladas por la palabra. El verbo es el instrumento de creación.
En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Y nada de lo que es hecho fue hecho. Por lo tanto, toda cosa que Dios ha de llevar a cabo, primero es hablado. Primero es escuchado por un pueblo que puede ver y escuchar a la persona que Dios utiliza para hablar las cosas que han de acontecer. Y eso es nada menos que la Biblia actualizada. O sea, la Biblia ya no cubierta con piel y en papel y letra, sino cubierta de carne humana. En los días de Noé la Biblia estaba actualizada, y la Biblia actualizada anunciaba que venía un diluvio. Esa Biblia actualizada estaba allí en carne humana. Luego tenemos el caso de Moisés. Moisés era la Biblia actualizada para su día, y cuando Moisés apareció allá al pueblo de Israel, allí estaba la Biblia actualizada para ellos, para cumplir las promesas de aquel tiempo. Los que siguieron a Moisés estaban siguiendo la Biblia actualizada. Por eso el Éxodo es un acontecimiento bíblico, el cual se realizó a través de un hombre llamado Moisés en beneficio del pueblo, porque es un acontecimiento bíblico. También el pueblo que le siguió estaba siguiendo la Biblia, pero la Biblia actualizada. Los que no estaban de acuerdo con él, no estaban de acuerdo con la Biblia, con la escritura divina. También en el tiempo de Juan el Bautista, la Biblia se actualizó, y allí estaba Juan el Bautista cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías: he aquí la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Él mismo se identificó con esa escritura y con otras que hablaban acerca de él. El mismo Jesús también lo identificó como Elías, como el Elías que habría de venir en aquellos días, porque Juan el Bautista era la porción de la Biblia que preparaba y anunciaba la venida del Mesías, y que prepararía al pueblo para recibir al Mesías. Cuando apareció Jesús de Nazaret, él era la Biblia en toda su plenitud. Todo lo que estaba escrito acerca de la venida del Mesías estaba en él manifestado. Él era la Biblia actualizada en aquellos días. Por eso él hablaba de la Biblia, él hablaba de la Escritura, y por eso llamaba al pueblo y les decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque él era la Biblia en carne humana, la Escritura encarnada, la palabra hecha carne.
Por eso dice San Juan, y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús era la Escritura, la Biblia actualizada. Es que todos los profetas son la Biblia actualizada para el tiempo en que ellos viven, porque ellos son los que vienen de parte de Dios con la porción que corresponde para su tiempo, en los cuales viene encarnada esa palabra, esa escritura que corresponde a ese tiempo. Ellos son la palabra hecha carne para el tiempo en que aparecen, y ellos son los que hablan esa porción de la palabra que corresponde a ese tiempo. Y la escritura, la Biblia, es conocida en ese tiempo a través del mensaje que trae ese mensajero, ese profeta. Por eso el Señor Jesucristo decía, cuando le dijeron que blasfemaba, Él no blasfemaba, pero ellos dijeron, nosotros no te queremos apedrear a ti, nosotros no te queremos matar a ti por las obras buenas que tú has estado haciendo. Por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Porque dijo que era hijo de Dios. Ahora ven ustedes, Jesús siendo profeta, era la palabra hecha carne, la Biblia, la escritura actualizada para esos días. Y él era la persona que podía dar a conocer esa escritura que correspondía para ese tiempo. La Biblia en cada tiempo tiene una parte que puede ser entendida plenamente. Por ejemplo, tenemos la historia bíblica, todas las cosas que acontecieron en el pasado. Ya eso se realizó en el pasado, pero tenemos las profecías bíblicas que hablan de cosas que Dios llevará a cabo. Esas cosas pueden ser entendidas en el tiempo en que aparezca la Biblia, la escritura actualizada en carne humana. Y entonces aparece en la escena un hombre, un mensajero, un profeta, al cual viene la palabra de Dios, en el cual se hace carne esa palabra y a través del cual se expresa esa palabra señalada para ese tiempo. Y entonces todos son enseñados de Dios conforme a la promesa divina. Y entonces todos pueden entender la Biblia, todos pueden entender lo que corresponde en el programa de Dios para el tiempo en que están viviendo. Muchas personas han deseado entender
la Biblia. Pues todo el mundo desea entender este libro, que para muchas personas es un libro misterioso, porque habla de un solo Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es la Biblia un conjunto de libros escritos por mensajeros de Dios que fueron inspirados para colocar en letra esa palabra que vino a ellos, la cual ellos expresaron y luego fue colocada en letra para que así quedara para nosotros y nosotros pudiéramos comprender ese programa divino que Dios ha estado llevando a cabo por tantos miles de años, y para que así nosotros en nuestro tiempo pudiéramos comprender que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y así podamos nosotros comprender que nuestro Dios en este tiempo en que vivimos estará actualizado, porque Dios siempre ha estado actualizándose en cada edad y en cada dispensación, así como ha actualizado el mensaje de cada edad y de cada dispensación, y así como ha actualizado cada edad y cada dispensación. Por eso nosotros en nuestro tiempo tenemos que vigilar las promesas que Él ha hecho para nuestro tiempo, porque en cada edad y en cada dispensación Dios se ha movido a la escena para materializarse, para hacerse visible y audible a la gente que vive en ese tiempo, pero lo ha hecho vestido de carne humana, vestido de carne humana a través de cada mensajero que Él ha enviado en cada edad o dispensación. Por eso, a través de la Biblia usted encuentra que Dios ha enviado profetas, porque los profetas son la vestidura de Dios, a través de el cual Dios se hace visible a los seres humanos y a través del cual Dios se hace audible a los seres humanos. Por eso la palabra viene a los profetas y la palabra se hace carne en los profetas, porque eso es la Biblia, la Escritura actualizada. Para nuestro tiempo tenemos grandes promesas. Para nuestro tiempo tenemos la promesa de el testimonio apocalíptico para todas las iglesias, que es el testimonio o revelación del Señor Jesucristo, la cual Él promete enviar a todos los seres humanos, a todas las iglesias. Y Él dice que enviará ese testimonio a través de su ángel apocalíptico para todas las iglesias, para todos los seres humanos, porque ese ángel mensajero, ese último profeta que Él enviará, será la última vestidura que Él utilizará en esta tierra para darle a conocer a los seres humanos su programa y su etapa final de ese programa. Él será la Escritura, la palabra de Dios para este tiempo, la palabra actualizada. Y todos serán enseñados de Dios a través del mensaje
de ese último profeta mensajero que el Señor Jesucristo enviará para todos los seres humanos. Dios en cada edad ha enviado su palabra. Dios en cada dispensación también ha enviado su palabra, su mensaje para esa dispensación, para con ese mensaje construir esa dispensación con seres humanos. Y también para cada dispensación Él ha enviado su nombre, el nombre que corresponde a esa edad, a esa dispensación. Y encontramos que en la segunda dispensación, cuando apareció la Biblia, la Escritura actualizada en carne humana en Jesús de Nazaret, la palabra, el verbo, traía el nombre de Dios para esa nueva dispensación que estaba comenzando. Porque Jesús de Nazaret era el velo de carne, la vestidura que traía Dios en esos días. Por eso dice el apóstol San Pablo: grande es el misterio de la piedad, el misterio de Dios. Dios ha sido manifestado en carne. Dios manifestado en carne traía el mensaje para esa nueva dispensación. Dios manifestado en carne traía el nombre de Dios para esa nueva dispensación. Dios manifestado en carne traía el mensaje, la revelación divina para esa nueva dispensación. Pues Jesús de Nazaret era la revelación de Dios en carne humana. Y el mensaje era la enseñanza de todo lo que Dios estaba haciendo a través de carne humana. La obra que correspondía para ese tiempo en el programa de la redención. En este tiempo final está prometido que Dios se manifestará nuevamente en carne humana. Eso es lo que Él ha estado haciendo a través de los siglos, a través de las edades y de las dispensaciones. En cada edad pues se manifiesta Dios en carne humana en la porción que corresponde a esa edad. Y en cada dispensación se manifiesta en la porción que corresponde a esa dispensación. Para nuestro tiempo se ha de repetir nuevamente una manifestación grande de Dios en carne humana. Es la manifestación o revelación de Jesucristo entre los seres humanos a través de su último ángel mensajero, de su último profeta que Él enviará a todas las iglesias, a todos los seres humanos, para dar a conocer estas cosas en este tiempo final. Él será el Benjamín de todos los profetas. Él será el último de la generación de los profetas. Él será el último, el Benjamín, el más pequeño. Pero el más pequeño, ya sabemos que es más grande que Juan el Bautista. El más pequeño no es pequeño por tamaño o por ministerio, porque vendrá con el ministerio de Moisés, vendrá también con el ministerio de Elías.
Esos serán ministerios actualizados, porque Dios lo actualiza todo. Y vendrá en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre conforme a la promesa del Señor Jesucristo, que dijo que el Hijo del Hombre vendría, se manifestaría como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, en América, en la tierra de la promesa divina para los días finales. Ahí veremos la manifestación o venida del Hijo del Hombre con poder y gloria, con Moisés y Elías, con esos ministerios actualizados. Y la venida del Hijo del Hombre será actualizada en este tiempo final. Todo eso a través del último mensajero que Él enviará en estos días finales. No será Él ni Moisés. Él no será Elías tampoco. Él no será tampoco el Señor Jesucristo, sino que Él será el mensajero del Señor Jesucristo, a través del cual el Señor Jesucristo cumplirá las promesas que Él ha hecho para su pueblo. Él así lo ha dicho. Él prometió darle del maná escondido a los vencedores y les dará del maná escondido a través de el ministerio del Hijo del Hombre actualizado. A través del ministerio de Moisés y Elías, actualizados esos ministerios, llegará el maná escondido. También ha prometido darle la estrella resplandeciente de la mañana, y el Señor Jesucristo dijo: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Por lo tanto, ese ángel mensajero les dará la segunda venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre conforme a la promesa divina, así como le dará el maná escondido, que será el mensaje final, el mensaje que ha estado escondido por siglos, pero que será dado en estos días finales. Será la revelación de Jesucristo en su venida en estos días finales. Les dará la revelación de Jesucristo conforme a sus promesas en estos días finales. Les dará la revelación de Jesucristo actualizada. La revelación de Jesucristo en carne humana se la dará al pueblo conforme a la promesa divina, y cuando veamos eso, estará dándonos la estrella resplandeciente de la mañana. Estará dándonos el séptimo sello, de lo cual hablaremos mañana. Hablaremos algunas cositas del séptimo sello mañana, porque el séptimo sello es la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida del Señor Jesucristo, lo cual en este tiempo final será abierto al público, como fue abierto al público allá 2000 años atrás aproximadamente, la venida del Hijo del Hombre en el este. Así será abierta la segunda venida del Hijo del Hombre en el occidente en estos días finales por el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Pues esa será la revelación de Jesucristo actualizada. Eso será para todo el pueblo que vive sobre la tierra, la Biblia actualizada. Y entonces entenderemos la Biblia en la porción que corresponde a nuestro tiempo, porque es muy importante entender lo que corresponde a nosotros. Así es que
La Biblia estará actualizada en estos días. La Escritura estará actualizada. Así como estuvo actualizada en los días de Jesús y se podía caminar de un lado hacia otro, de una ciudad hacia otra, con la Biblia, con la Escritura actualizada en carne humana. Pedro, Jacobo y Juan caminaban y los demás discípulos caminaban con la Biblia, con la Escritura actualizada en carne humana en aquellos días, y oían la Biblia, la Escritura, diariamente la escuchaban actualizada y aprendían de la Escritura de la Biblia actualizada, la cual estaba actualizada en Jesús de Nazaret, y de la cual se podía escuchar y se podía leer espiritualmente hablando las cosas que él tenía escritas, las cuales él expresaba. Era la Biblia, la Escritura, en una etapa más avanzada. Por lo tanto, nosotros en nuestro tiempo, sabiendo que tenemos una promesa paralela a la de 2000 años atrás, estemos a la expectativa, porque nuevamente la Biblia se actualizará. Dios la actualizará, la Escritura será actualizada, y entonces se repetirán esas palabras: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es la Biblia actualizada, la Escritura actualizada. Y podremos ver, podremos oír y podremos entender entonces la Escritura actualizada, que será la revelación de Jesucristo. Eso es la Biblia, la Escritura actualizada. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Que pasen todos muy buenas noches y será hasta mañana, Dios mediante. Precioso es estar en la presencia de mi Rey feliz. Qué precioso es estar en la presencia del Hijo de David. Qué precioso es al mismo Señor. Qué precioso es estar en la cumbre del monte del Sión. Es donde subimos y estamos mirando
precioso es estar en la presencia de Elías y Moisés. Qué precioso es mirar al Señor de regreso otra vez. Qué precioso es estar en la cumbre del monte de Sión. Es donde subimos y estamos mirando al mismo Señor. Qué precioso es estar en la cumbre del monte de Sión. Es donde subimos y estamos mirando al mismo Señor. Siempre estamos en su presencia, cabalgando con Moisés. Somos palabra de Dios, expresada en carne humana. Siempre estamos en su presencia, cabalgando con Moisés. Somos palabra de Dios, expresada en carne